Saludamos a don Gonzalo Chávez, analista económico que nos acompaña desde la ciudad de La Paz. ¿Cómo está, don Gonzalo? Muy buenas noches. Buenas noches, sí. Gracias por la invitación. Bueno, no, gracias a usted por estar aquí para ayudarnos a entender lo que ha ocurrido en Fancesa. Si nos puede explicar qué es lo que se ha hecho, por favor, con las acciones de Soboce en Fancesa. Bueno, yo quiero decir que yo creo que el Estado boliviano ha hecho un pésimo negocio, porque cabe recordar que Fancesa tiene un tercio de lo que es la universidad pública, un tercio de lo que es el municipio y un tercio era Soboce. El sector privado tenía una participación de un tercio. Entonces el gobierno, al expropiar estas acciones, va a tener que pagar por estas acciones. Evidentemente va a haber una auditoría, van a ver cuánto valen esas acciones ahora en el mercado y en algún momento el Estado boliviano va a tener que pagar a Soboce. Es un pésimo negocio porque con un cambio estatutario, con un cambio dentro del gobierno corporativo, el gobierno, o sea, el Estado boliviano a través de su municipio y a través de la universidad ya controlan 2/3 de la empresa. Entonces no era necesario hacer esta expropiación de acciones, simplemente con un cambio estatutario podían haber controlado toda la empresa, la gestión, la administración de la empresa y obviamente usar la plata del sector privado para que el Estado boliviano a través de su municipio y a través de su universidad administren mejor, si esa era la hipótesis. Entonces creo que se comenzó mal, no fue pensado bien, evidentemente hay probablemente móviles políticos que están detrás de esto, pero desde una racionalidad administrativa y económica era mucho más sencillo agarrar los 2/3 que ya le pertenecen al Estado y a partir de esa mayoría absoluta tomar el control de la gestión de la empresa y utilizar el dinero del sector privado de Soboce para seguir creciendo a la empresa y obviamente para cambiar el rumbo si es que había algún problema en la empresa. Entonces yo veo con preocupación que el Estado gaste dinero cuando no es necesario gastar, cuando el Estado podía haberse incorporado a manejar la empresa de una manera mucho más directa con un cambio estatutario. Gonzalo, ¿qué es lo que se ha hecho en esta empresa? ¿Se habla de reversión y de expropiación? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que ha ocurrido en verdad? Bueno, en realidad es una expropiación, ¿no es cierto? Porque el Soboce tenía un tercio y ahora el Estado, para la gobernación de Sucre, ha tomado ese tercio para que la empresa ahora sí sea de 3 partes del Estado. Un tercio ahora va a ser de la gobernación, un tercio va a ser del municipio y un tercio va a ser de la universidad. Ahora, lo más Gonzalo, sencillo era utilizar los 2/3 ya que ya tiene el Estado para tener el control de gestión de la empresa. Si nos puede explicar, por favor, ¿cuál es la diferencia entre reversión y expropiación? Bueno, yo creo que es un matiz de orden político. Reversión significa que de la forma que el Estado está viendo, esa parte le pertenecía al Estado y ahora se revierte nuevamente al Estado y el lenguaje que están utilizando los empresarios privados dice expropiación, es decir, han perdido parte de sus acciones. Entonces, dependiendo del punto de vista, pues puede ser una reversión o una expropiación. Yo insisto que no es un buen negocio. ¿Y qué incidencia tiene ambas figuras en el tema económico? Bueno, desde el punto de vista económico, pues habrá que ver cómo estas tres partes del Estado boliviano, universidad pública, municipio y gobernación, se administran dentro de la empresa. ¿Qué va a pasar con el gobierno interno de la empresa, con el gobierno corporativo? Y vamos a ver si esa administración es la más eficiente. Ahora, estas reversiones, nacionalizaciones, o reconversiones, cualquiera sea el eufemismo que se utilice, están causando mucha incertidumbre en el país, porque se hacen nacionalizaciones a cuentagotas. Primero era cada 1 de mayo y aparentemente ahora es toda vez que el presidente baja de popularidad se nacionaliza o se expropia alguna empresa, pero uno no entiende eso porque lo que hace es que la fila de las empresas que seguramente están con miedo de que puedan ser nacionalizadas o expropiadas, pues dejan de invertir, paran sus planes de negocios, para todo. Entonces dejan en zozobra a un sector privado nacional e internacional que es fundamental para la inversión. Entonces yo creo que el Estado debería dejar de hacer sus nacionalizaciones por goteo y de una vez plantearnos todos los sectores que va a nacionalizar, porque la economía no puede esperar el ciclo político de las subidas o bajadas que pueda tener la popularidad del presidente para hacer nacionalizaciones. De una vez, si vamos a entrar con fuerza a la economía, digamos, ¿en qué sectores? Hagámoslo en un par de semanas todo, para que la economía comience a trabajar, porque si el Estado va a controlar sector eléctrico, hidrocarburos, cemento, leche, cartones, está bien, pero agarremos de una vez el toro por las astas, hagamos todas las nacionalizaciones y expropiaciones que sean necesarias y pongamos el objetivo final del desarrollo, que es más crecimiento, que es más desarrollo, que es revolución productiva, porque
si el cuentagotas político se maneja cada vez que se necesita popularidad, pues el país no avanza en ese sentido. Y la que más afectada es la tasa de inversión nacional, que sigue siendo muy baja, que nos da un crecimiento bonsai de alrededor del 4% en el periodo neoliberal y en el periodo neodesarrollista. ¿Usted considera que este tipo de medidas buscan un impacto en cuanto a la aprobación, a la popularidad del presidente Evo Morales? Porque se ha conocido recientemente que el presidente ha bajado el nivel de su aprobación hasta un 46%. Bueno, cuando uno compara el nivel de popularidad con el impacto que tienen las nacionalizaciones, expropiaciones, es importante. O sea, claro que hay una correlación directa. Cuando se nacionalizó el sector hidrocarburos, la popularidad llegó al 80%. Cuando se nacionalizó Entel, llegó al 60%. Cuando se nacionalizó el sector de telecomunicaciones, llegó al 65%. Hay un ambiente nacionalista en el país que el gobierno lo sabe. Pero la política no puede dictar lo que está pasando y las necesidades que tiene la economía. Lo que hay que nacionalizar, nacionalización, pero lo haremos de una vez, no por goteo. ¿No es cierto? Hagamos una sola nacionalización de todos los sectores que sean estratégicos y de una vez por todas comencemos a colocar el aparato productivo, ya sea en manos del Estado o ya sea en manos del sector privado, a crecer a tasas importantes, más del 5 o 6%, que es lo que requiere este país, especialmente dado el contexto externo fabuloso que estamos viviendo. Seguimos creciendo a un Michi 4% cuando el contexto internacional debería permitirnos crecer a un 9 o 10%. Con estas medidas lo que se hace es retrasar el crecimiento y obviamente que la política mande sobre la economía. Voy a leer lo que está diciendo el soberano Marco desde Santa Cruz. Evo va a quitar una empresa que da buenas ganancias al país. Yo diría que lo están asesorando muy mal. Este gobierno no durará para siempre. Otro mensaje de Aldo Bejarano vía mail, dice: a Doria Medina no le costó nada, eran industrias del Estado, por lo tanto nuestras, las compró a precio de gallina muerta, es parte de las autonomías. Chuquisaca tendrá más recursos, está bien, no ha invertido nada, todo era del Estado. Desde La Paz, en el caso de Soboce, los trabajadores ya no serán bien pagados ni asegurados. Rolly desde Santa Cruz dice: Evo en realidad trata de adueñarse de todas las empresas de Bolivia. Ahora, Gonzalo, ¿qué es lo positivo que deja este tipo de medidas, sobre todo para el departamento de Chuquisaca? Bueno, yo creo que genera una esperanza genuina en la población de que le están devolviendo algo, pero ese es un espejismo, ¿no es cierto? Porque en la realidad la empresa Fancesa en 2/3 le pertenecía a dos instituciones importantes de Sucre, como era el municipio y como es la universidad, y ahora es 1/3 más de la gobernación. Yo insisto que si es verdad que se pagó muy poco por la empresa, ahora los empresarios se van a llevar una buena tajada porque el Estado va a tener que indemnizar, cuando no era necesario. Con los 2/3 que ya tiene el Estado boliviano a través de municipios y universidades, se podía haber controlado la empresa desde una perspectiva estatal. Eso hubiera sido mucho más negocios con cero. Usted ponga el valor que le van a indemnizar al señor Doria Medina en los próximos meses y ponga un valor cero ahorita, porque simplemente cambiando los estatutos se podía haber tenido el control de la gerencia de esta empresa para el beneficio de la gente de Sucre. Entonces, yo creo que se crean siempre estas expectativas enormes de que son estas empresas que se expropian o que se nacionalizan las que generan empleo. Estas representan apenas el 20% de la economía en Bolivia. La economía informal es el 80%. Ahí está la enorme cantidad de gente que necesita un trabajo digno y se hace muy poco en esa dirección. Ahora, ¿usted tiene conocimiento de cuánto se pagó por estas acciones? ¿Cuánto pagó Soboce por las acciones en Fancesa? No sé exactamente cuál es el valor que se pagó, pero ciertamente ahora el valor de mercado de esas empresas es muy elevado, hay un boom de la construcción, mucha gente está consumiendo cemento y ciertamente va a ser un proceso de negociación difícil entre los privados y el Estado, porque una cosa es vender cuando las vacas están flacas, cuando compró el sector privado, y otra cosa es vender cuando está en auge el sector, cuando el crecimiento, por ejemplo, en promedio está al 12% del cemento, cuando en la región de Santa Cruz se crece al 14 y 15%, cuando la demanda es mayor que la oferta. Entonces, por supuesto que en esa negociación las cosas van a ser bastante complejas, y lo paradójico es que el Estado ahora va a pagar mucho más de lo que pagó el privado, cuando era absolutamente innecesario hacer eso, porque el Estado podía haber controlado de otra manera. Vamos a revisar algunas cifras de la empresa Fancesa. La producción de Fancesa entre marzo del 2009 y marzo del 2010. Estos datos han sido publicados por el diario La Razón. 12,9 millones de bolsas de 50 kilos de cemento es su producción. Lo que facturó 530 millones de bolivianos.
Sus utilidades, estamos hablando entre marzo de 2009 y marzo del 2010, 140 millones de bolivianos, lo que equivale a 20 millones de dólares. Cantidad de trabajadores, 1.310 trabajadores trabajan en Fancesa. ¿Cómo cree usted, Gonzalo, que vayan a cambiar estas cifras? ¿Se va a mejorar en productividad, en rentabilidad con esta nueva medida? Bueno, eso habrá que verlo en la práctica porque no sabemos exactamente cómo va a funcionar el nuevo gobierno corporativo que va a tener 3 cabezas del Estado, municipio, prefectura y universidades. Vamos a ver en la práctica. Pero si uno ve el pasado de algunas empresas estatales, del largo plazo y del corto plazo, vemos que no han hecho bien el trabajo, tienen serios problemas de gestión. Veamos lo que está pasando en Yacimientos, que no va atrás ni adelante. Veamos lo que está pasando en otras empresas estatales. Por lo tanto, la historia no está con una gestión estatal eficiente. Ahora, eso puede cambiar, pero depende de gestión, de buen capital humano, de profesionales, de técnicos que administren la empresa. Lamentablemente, lo que hemos visto en el pasado, cuando las empresas estatales están administradas, es con criterios políticos, ¿no es cierto? Y eso hemos visto muchas veces. Lamentablemente, todavía el país no ha madurado lo suficiente para entender que las empresas estatales sí pueden funcionar, pero necesitan de un contexto institucional, jurídico, político, técnico, que las apoyen. La propiedad estatal per se no funciona. No es que decir ahora voy a colocar a la gente buena porque antes estaba la mala. Depende mucho del contexto institucional del sector, tanto público como privado. En este caso habrá que ver si hay los incentivos adecuados, si la empresa es capaz de atender a la demanda, si resuelve sus gobiernos corporativos internos, si es capaz de tener una gerencia profesional de tal manera que Fancesa no solamente mejore, sino que crezca muchísimo, especialmente en un momento tan bueno para el cemento y para la construcción en Bolivia, que está creciendo al 14%. Yo le agradezco, Gonzalo, por habernos acompañado esta noche en No Mentirás. Gracias por la invitación. Que le vaya muy bien.